presentación grande de diapositiva por el hecho que tiene varias imágenes. Cuando lo paso a presentación grande desaparecen esas imágenes y es lo que más me interesa que charlemos y que veamos. Así que si no les molesta, yo se los voy a dar desde acá. Posteriormente les voy a pasar el archivo para que ustedes lo tengan. Lo que primero quiero es felicitarlos por estar acá escuchando una clase. Lunes, 8 de la mañana, posteriormente un feriado. La verdad que nos cuesta a todos. Es un tema que es un poco tedioso, sobre todo la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más o menos posible para que se lleven un concepto general, básico e importante. Bien, comenzamos. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, lo que primero nos ponemos en pie es ver el concepto de insuficiencia cardíaca. Si ustedes buscan en los diferentes libros van a encontrar un montón de conceptos diferentes. Los que tienen que saber como condición general es un síndrome o una concepción que le da una incapacidad al corazón, una incapacidad que a mantener un gasto cardíaco adecuado a todos los requerimientos metabólicos que tenga el organismo. Esa incapacidad que tiene el corazón lo que hace es no mantener un volumen minuto adecuado y si lo hace a costa de presiones de llenados ventriculares que están más elevadas. Ahora vamos a ver, para recordar un poquitito todo lo que es los diferentes conceptos que ustedes estudiaron en fisiología en cuanto a lo que son las demandas hemodinámicas del corazón, lo que primero que tienen que tener en claro qué es un gasto cardíaco. Es el volumen de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo. Y los dos determinantes importantes del gasto cardíaco van a ser el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un determinado momento, que es en la sístole ventricular. Y ese volumen sistólico está determinado siempre por la precarga, la poscarga y la contractilidad. En cuanto a la precarga, es el grado de estiramiento de la fibra, es todo lo que antecede al ventrículo. La poscarga es todo lo que viene a posterior a la contractilidad, que es la fuerza que opone a ese vaciamiento ventricular. Esos son los dos determinantes más grandes. Para recordarlo también, yo les puse una imagen que es cuáles son los determinantes de cada cosa del gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco, como hablamos, precarga, poscarga, el volumen sistólico y la frecuencia. En cuanto al volumen sistólico, lo va a determinar la presión arterial media que tenga ese paciente, la fuerza y contractilidad que tenga ese ventrículo, el volumen sistólico que tenga ese ventrículo al fin de la diástole y la ley de Frank-Starling, que determina que a mayor longitud del miocito, mayor fuerza de contractilidad. Y la frecuencia cardíaca, como ustedes saben, la determina dos grandes sistemas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático con la liberación de todos los neurotransmisores, como la adrenalina y la noradrenalina, y el parasimpático con la liberación de la acetilcolina. Importante, para que empecemos a hablar de fisiopatología, que es lo más tedioso por ahí la insuficiencia cardíaca, pero yo se los traté justamente de resumir y explicar de forma que nos podamos llevar algunos conceptos. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, intervienen varios mecanismos fisiológicos. El corazón, como yo les dije, al producir insuficiencia cardíaca, que es la condición terminal generalmente de todas las patologías cardiovasculares, sea un infarto, sea una hipertensión, sea una valvulopatía, sea una arritmia ventricular, todo eso lo que hace termina con una patología que es insuficiencia cardíaca. Para que justamente no ocurra eso durante años, el organismo lo que va a hacer es aumentar los mecanismos fisiológicos ventriculares para tratar de mantener al paciente asintomático durante varios tiempos. Y eso lo hace a través de la alteración de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Cuando esos tres parámetros están alterados, hay una sobrecarga hemodinámica, entonces son los factores o los mecanismos que se van a empezar a activar en el corazón para mantener la fibra miocardial, que es la activación neurohormonal, la activación inflamatoria y el estrés oxidativo del corazón. Esos son los tres mecanismos que se ponen en conjunto para evitar que el paciente empiece con signos de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la activación neurohormonal,
hay 6 mecanismos diferentes. El más importante, y el que ustedes creo que conocen de fisiología de años anteriores, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde ese sistema lo que va a hacer es, ante un aumento de la precarga total de contractilidad, hay liberación de renina, angiotensina, aldosterona, y empieza a tratar de compensar ese corazón que empieza con sintomatología. El sistema nervioso simpático, también donde deprime el parasimpático y empieza a liberar neurotransmisores. El sistema de alquilina vasopresina, donde actúa la copeptina, que es un vasoconstrictor a nivel del endotelio. La liberación de la endotelina 1, donde lo que actúa es a nivel de los vasos para producir una vasoconstricción. La adenomodulina, donde libera los neurotransmisores a nivel cerebrales, y el sistema de los péptidos natriuréticos, que lo que va a hacer es aumentar la excreción de sodio y de agua. El sistema neurohormonal es el más difícil de comprender, es el que justamente tiene activación en diferentes partes del organismo, sea cerebro, sea corazón, sea hígado, sea riñón y sea la parte endotelial, pero el que más actúa, ténganlo siempre en cuenta, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el de las endotelinas, que producen la vasoconstricción a nivel periférico. ¿Por qué es importante saber esto? Que parece a veces bastante tedioso, porque acá, cuando vean farmacología, es donde actúan los fármacos a nivel de la liberación de la recaptación de miocitos para evitar la insuficiencia cardíaca descompensada. En cuanto a una activación inflamatoria, lo más importante es que cuando empieza la insuficiencia cardíaca hay una expresión de mediadores, finalmente son proinflamatorios. El más importante es el factor de necrosis tumoral. Ese factor de necrosis tumoral lo que va a hacer es disminuir la contractilidad del miocito, aumenta la degradación del óxido nítrico y hay otra expresión de otros neurotransmisores que aumentan también la contractilidad ventricular. ¿Para qué? Para evitar la apoptosis justamente del cardiomiocito. Y a nivel del estrés oxidativo, que yo le dije que había 3 parámetros, el último es el estrés oxidativo, donde hay una excreción aumentada de moléculas de oxígeno, que termina siendo el más importante de todos, los radicales libres. Los radicales libres son una expresión del aumento de la concentración de oxígeno, lo que va a hacer es una alteración molecular de la célula, que va a producir células tóxicas y reactivas, con un aumento de la degradación de las purinas y termina produciendo la apoptosis justamente del miocito. Esto que les presento acá es para que tengan idea más o menos cómo se manejan todos los neurotransmisores, más o menos resumido lo que les expliqué anteriormente, ante el aumento de la precarga, la poscarga y la contractilidad disminuida del ventrículo, disminuyen los volúmenes ventriculares, sobre todo el volumen sistólico, vamos a ver. Hay cambios a nivel de los diferentes componentes, como les expliqué, a nivel cerebro, a nivel riñón, a nivel hígado, sobre todo a nivel renal. Hemodinámicamente disminuye el flujo renal, disminuye el índice de filtración del glomérulo del riñón, disminuye la fracción de filtración y disminuye el flujo sanguíneo. A nivel hormonal, comienza el sistema renina, angiotensina, aldosterona con aumento de la excreción de la renina, de la angiotensina, de la aldosterona, y eso va a llevar a la vasoconstricción arterial. Lo que va a hacer a nivel del sistema nervioso simpático, hay un aumento del tono simpático. Ese aumento del tono simpático produce un aumento de las presiones venosas, y eso se va a traducir en la sintomatología del paciente, que es el edema periférico del paciente. Ahora después vamos a ver, en cuanto a las presentaciones de la insuficiencia cardíaca, cómo se presenta ese paciente, y va a explicar por qué hay aumento del tono venoso que lleva justamente a los edemas periféricos. En cuanto a las causas, hay muchísimas causas de insuficiencia cardíaca, se las puede dividir en 3 grandes grupos: las miocárdicas propiamente dichas, como son las miocardiopatías dilatadas, las miocarditis tóxicas o fibrosísticas, metabólicas por consumo de alcohol generalmente, y secundarias miocarditis. Mecánicas propiamente dichas, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, donde produce una obstrucción del tracto de salida, la hipertensión pulmonar, el taponamiento cardíaco, la fibrosis miocárdica secundaria con motivación de infarto, un aneurisma aórtico, un tromboembolismo cardíaco, un mixoma auricular o cualquier enfermedad valvular va a tener
crónicas tienen que ver con el aumento del tono simpático, las taquiarritmias, la fiebre muscular, la supraventricular o las bradicardias como el bloqueo aórtico. Son causas que van a despensar a ese ventrículo y va a terminar produciendo insuficiencia cardíaca. Por eso es que cuando comenzamos la clase, lo primero que yo les dije es el estadio final de muchas enfermedades. El paciente es hipertensa, una miocardiopatía hipertensiva o una insuficiencia cardíaca. El paciente se encuentra hipertrófico porque tiene una enfermedad hipertrófica congénita que termina en insuficiencia cardíaca. El paciente se infarta y posteriormente a eso dilata las cavidades ventriculares, mala función y termina en insuficiencia cardíaca. En cuanto a las clasificaciones, van a encontrar un montón de clasificaciones diferentes, semiológicas. Las que más utilizamos nosotros es según la American Heart y la New York Heart, que son dos guías que seguimos siempre, la europea y la americana, que nos diferencian en diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. De acuerdo a su presentación, pueden ser agudas o crónicas. Ahora vamos a ir distinguiendo cada una y la sintomatología de cada una. Pueden ser izquierdas o derechas, pueden ser sistólicas o diastólicas, de acuerdo a en qué parte del ciclo cardíaco se encuentren. Según la fracción de eyección, también se puede clasificar con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección disminuida. Esa es una clasificación, ahora después se las voy a explicar brevemente, pero es ecocardiográfica, no tiene que ver con el semiológico, y según el gasto cardíaco que tenga ese paciente, si es con un gasto normal o con un gasto elevado. En cuanto a la insuficiencia, lo principal es que el comienzo de inicio es brusco. El síntoma principal que aparece es la congestión pulmonar. Ahora vamos a ver de qué forma aparece la congestión pulmonar, pero es el síntoma principal. Hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Y qué pasa? Todos estos mecanismos que vimos fisiopatológicos, tanto la activación neurohormonal, la activación inflamatoria y la activación del estrés oxidativo, no son suficientes para compensar al paciente. En el momento entonces empieza con congestión pulmonar aguda, brusca. La crónica, a diferencia de eso, el paciente presenta insuficiencia cardíaca, pero estos tres mecanismos son suficientes justamente para compensar al paciente. Entonces, al principio ese paciente está así y con el tiempo se congestión, pero es un grado de congestión crónico, que al paciente no lo lleva justamente a una internación brusca. Bien. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, se va a clasificar más porque a grandes rasgos. La derecha lleva una congestión, pero del componente sistémico venoso. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, pero va a tener síntomas sistémicos y síntomas venosos. La congestión no es tanto a nivel pulmonar, sino más a nivel sistémico. Vamos a ver la CIT y vamos a ver los miembros inferiores. A nivel izquierdo hay un aumento de las presiones venosas capilares, hay una ingurgitación yugular, hay congestión alveolar, y el paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo generalmente lo que tiene es congestión alveolar, congestión pulmonar. Los síntomas son bien pulmonares también. Acá se las clasifiqué brevemente para que sepan un poquito de lo que hablamos. Fíjense, la derecha que lleva edemas periféricos, hepatolaria y ascitis. Son tres triadas justamente que se ven en el paciente que se nos presenta con insuficiencia cardíaca derecha. Y la causa puede ser justamente secundario a un infarto de un ventrículo derecho, lesiones pulmonares crónicas como es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lleva justamente una descompensación del ventrículo derecho y lleva a producir síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. El cor pulmonar, que es cuando aumenta mucho la presión de la sistólica de la arteria pulmonar y lleva a pasar a las presiones sistémicas que aparecen en Eisenberger, las sobrecargas metabólicas y las insuficiencias renales. A diferencia del izquierdo, el izquierdo se va a caracterizar mucho más por la disnea y el edema pulmonar. El edema pulmonar es como la presentación típica de la insuficiencia cardíaca aguda izquierda. Y generalmente puede ser secundaria hipertensión, pueden ser hipertensivas, causan con hipertensión, justamente cursan con hipertensión, ductos arteriovenosos que tiene el paciente, cualquier patología aórtica, sea una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, una estenosis mitral, de la índole que sea, y lesiones justamente que produzcan a nivel del miocito de forma aguda. Bien.
Acá se las clasifiqué según la New York Heart, en las manifestaciones, las congestiones, más de lo que dije anteriormente. Fíjense, la izquierda, elevación de las presiones de llenado ventriculares. ¿Cómo van a ver la elevación de las presiones de llenado ventriculares en su paciente? Con la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la dificultad respiratoria en reposo. ¿Qué es la ortopnea? Es la disnea que tiene el paciente al estar acostado, no tolera el decúbito. No esperen nunca que un paciente venga y les diga tengo ortopnea, sino ustedes siempre vayan con un interrogatorio dirigido al paciente. Le preguntan, ¿puede dormir completamente acostado de noche? ¿Tolera el decúbito? Si ese paciente le dice, no duermo con 3 almohadas, tengo que dormir sentado, además, ese paciente tiene ortopnea. La disnea paroxística nocturna, a diferencia de la ortopnea, el paciente se puede acostar, el paciente tolera el decúbito y de noche, por momento, lo despierta esa sensación agónica, justamente falta de aire. Lo mismo, vayan con interrogatorios dirigidos, pregunten al paciente si tiene esos síntomas, justamente para buscarlos. Y eso es bien la insuficiencia cardíaca izquierda. A nivel derecho, el paciente derecho no tiene tanta congestión alveolar y lo que tiene más es isquémico periférico. Por eso vayan a buscar el edema periférico. Ahora vamos a evaluar el Godet, la citis que pueda tener el paciente y los síntomas de congestión intestinales. Pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, pueden tener constipación de forma crónica. Esto van a ir a buscar en la exploración física de un paciente con insuficiencia cardíaca. Signos de alteración de la perfusión periférica y signos de alteración de las presiones de llenado. En cuanto a la perfusión periférica, búsquenle siempre cómo tiene la presión arterial. Generalmente los pacientes hipoperfundidos tienen presión arterial baja, tienen extremidades frías, van a ver que puede tener un síndrome confusional, como son los mareos, como es la alteración del sensorio. Se encuentran generalmente anúricos u oligoanúricos. Lo mismo, no esperen que el paciente venga a decirles tengo oligoanuria. Vayan con interrogatorios dirigidos al paciente. ¿Usted está orinando? ¿Usted orina la misma cantidad de siempre? ¿Está más concentrada su orina? Búsquenle la cianosis periférica en el relleno unguial siempre, y todos son signos de hipoperfusión periférica del paciente. Eso es una falla de bomba con gasto cardíaco bajo. En cuanto a las presiones de llenado, vayan a buscar todo lo que sea ingurgitación y todo lo que sea congestión pulmonar. Aparecen los esteatores vivasales, los gales crepitantes, el tercer ruido siempre es audible. Hay una respuesta normal en cuanto al valsalva, al paciente lo hacemos toser justamente y sus presiones aumentan porque son presiones de llenado más aumentadas. Hay alteración en cuanto a lo que es el reflujo hepatoyugular, 45 grados van a ver cómo siente. Voy a empezar para explorar la situación yugular tiene ese paciente. Busquen la hepatomegalia y busquen a nivel semiológico si aparecen los derrames pleurales justamente con las hipoventilaciones. Bien, esto es un poquito más de lo que les hablé recién. ¿Cuáles son los signos típicos? Dijimos ortopnea, disnea paroxística nocturna, la tolerancia reducida al ejercicio, la fatiga, los mareos, los cansancios y los edemas de miembros inferiores. Bien, fíjense esto. Yo acá los que les puse son unas figuras para que más o menos vean. Una paciente que no tolera el decúbito, tiene que dormir sentada. La colocación de almohada es típico en los pacientes justamente cuando uno los interroga. Fíjense la imagen de abajo, los edemas de las piernas. Siempre un paciente, descúbranle los tobillos y miren cómo tienen esos tobillos. Hagan el signo de Godet, justamente con la presión del pulpejo del dedo, para ver cuántos segundos queda ingurgitado justamente el dedo del paciente. Búsquenle la citis a nivel del abdomen. Búsquenle la yugular, siempre y evalúenle la yugular. Un paciente con una cama a 45 grados, tira la mandíbula justamente, más o menos 45 grados también, y se le ve el grado de ingurgitación que tiene. Yo ahora se los voy a mostrar con los reparos anatómicos. Oscúltenlo siempre para ver si aparecen signos como de hipoventilación, que pueden ser de un derrame pleural, como justamente es en esta radiografía de tórax. Bien, estos son los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham es un poquito más de lo que hablamos recién, pero ¿cuáles son los síntomas que tiene el paciente? Disnea paroxística nocturna, ortopnea y elevación de la presión yugular, rales. Y el tercer ruido cardíaco audible
hasta incluso el choque de punta desplazado también lo van a encontrar siempre, por eso búsquenlo. No hay otra patología generalmente que les pueda dar esos signos clínicos. El paciente se les va a manifestar con disnea, pero usted búsquenle si tiene esos signos o no tiene esos signos y con eso pueden hacer el diagnóstico. Bien, en cuanto a la radiografía de tórax, es importante justamente siempre como examen complementario básico, le pedimos al paciente una radiografía de tórax. Hay 4 cosas que siempre van a fijarse básico. Uno es el índice cardiotorácico, si tiene 2/3 por encima de lo que es mayor a un índice torácico normal. Las líneas de Kerley, que son las líneas B. Estas líneas B se van a ver como congestión alveolar, que son las que están marcadas acá. Signos de edema pulmonar, como es esta fisuritis, se puede marcar así, con aumento de la presión venosa, que se ve una pleura, que es esta, con la fisura media, donde se lo ve congestiva con líquido, o se puede ver con derrame pleural, y los signos de redistribución de flujo, que son estos que se ven justamente hacia los vértices del paciente. Siempre vayan y busquen estos signos en la radiografía. Bien. En cuanto al examen para ver el grado de ingurgitación yugular que tiene el paciente, van a tomar de referencia siempre el esternocleidomastoide y el ángulo de la mandíbula. La ingurgitación yugular se caracteriza en 3 grados o del 1 al 6 en la escala. El primer grado, generalmente, el paciente tiene una ingurgitación por debajo del esternocleidomastoide. El segundo grado, el paciente tiene una ingurgitación que está por encima del esternocleidomastoide, y el tercer grado es un paciente que tiene una ingurgitación que llega hasta el ángulo de la mandíbula. Ya esos son 6/6 de ingurgitación yugular. Ese signo también es patognomónico de sobrecargas ventriculares, o sea, no se lo va a tener otra patología. Si ustedes llegan, si lo examinan, lo acuestan en la cama, 45 grados, giran el mentón del paciente y observan su yugular y ven que yugular tiene el paciente, por más que tenga un grado 2, un grado 3, un grado 4, un grado 1, 2 o 3, habla de la severidad que tiene el paciente, pero es patognomónico de insuficiencia cardíaca. Bien. Este cuadrito que les traje acá a colación es una clasificación viejísima que se utilizaba, que es una clasificación de Stell, que es una clasificación hemodinámica y una clasificación semiológica también del paciente. Hemodinámica toma 2 grandes puntos de corte. Una es la presión de enclavamiento, que es la presión que tiene el pulmón en cuanto a su congestión, y otro es el índice cardíaco. Eso no se puede ver semiológicamente, eso se mide con un catéter Swan-Ganz y es para ver en cuanto a numéricamente, uno lo cuantifica para ver qué presión tiene el paciente. Fuera de eso, lo que me interesa, que por eso se los traigo a colación, es que también uno lo puede hacer semiológicamente, con 2 cosas importantes. Una es con la presión arterial y con los signos de perfusión periférica, como vimos anteriormente. ¿Qué presión tiene el paciente y si está orinando o no está orinando, si tiene cianosis periférica o no tiene cianosis periférica? Y también con la semiología del aparato respiratorio en cuanto a la ocultación, si está cómodo o no está cómodo. Fíjense, lo caracteriza al paciente si está tibio o frío, eso habla si tiene presión alta o normal o presión baja, y si está seco o si está húmedo. La peor es este cuadro, que es el C, que son pacientes fríos que justamente están hipoperfusivos porque tienen mala función de bomba, entonces tienen presión baja, entonces tienen hipoperfusión periférica con cianosis, con anúrico y todo lo que vimos, y están húmedos, no los oculta y tienen rales vivasales, crepitantes, ingurgitación yugular y demás. Eso es una condición de un shock cardiogénico, justamente secundario en insuficiencia cardíaca. La condición normal, digamos, es el cuadro A, que son pacientes que están tibios, es decir, tienen su presión completamente normal y están secos, no los oculta el paciente y no tienen ningún RAL, no tiene ningún signo de insuficiencia cardíaca congestiva. Los otros 2 cuadros nos hablan justamente de insuficiencia cardíaca, pero no shock cardiogénico, el cuadro B, donde hay pacientes que están tibios con presiones normales, pero uno les oculta el pulmón justamente y están húmedos, tienen rales vivasales. Y la última condición, que es el cuadro L, que es una condición generalmente de hipovolemia, donde el paciente uno está seco, es decir, lo oculto y tiene buena entrada de aire, sin rales vivasales, sin signos de congestión alveolar, pero está frío, tiene la presión baja. O sea,
Eso puede ser una deshidratación, puede ser un signo de hipovolemia, por la causa que sea, por eso tiene presión baja, pero la ocultación pulmonar está seca. Bien. En cuanto a otra clasificación, pero es mucho menos importante, la Sociedad Europea de Cardiología la clasifica de acuerdo a la causa en la cual produce la insuficiencia cardíaca. La más común de ver es la insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, es decir, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca durante años se encuentran completamente asintomáticos y porque esos mecanismos de compensación ya no son suficientes o demás, se reagudiza el paciente. El edema agudo del pulmón, que es el que dijimos que es la causa aguda, brusca y la presentación más típica, la taquipnea, la ortopnea y la congestión alveolar están siempre presentes. La insuficiencia cardíaca hipertensiva, que es una causa de emergencia hipertensiva, la insuficiencia cardíaca secundaria a un infarto agudo miocárdico, la insuficiencia cardíaca secundaria a una miocardiopatía, sea hipertrófica, sea dilatada o sea en la causa que sea, una insuficiencia cardíaca secundaria a una patología valvular, sea una estenosis aórtica, sea una insuficiencia mitral aguda, la insuficiencia cardíaca chagásica y la insuficiencia cardíaca secundaria a otras causas biselares no cardiológicas. Generalmente tirotoxicosis, pueden ser ovirósicas, como hemos visto mucho, secundarias a SARS-CoV-2 o virus de influenza. En cuanto a la clasificación de la New Yorkera, la clasifica la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la sintomatología del paciente. Y van a ver que hay 4 grados de clasificación de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. Es una clasificación que es muy subjetiva, porque de lo único que se agarra es de la sintomatología. La clase 1 generalmente son pacientes que están completamente asintomáticos y pueden realizar actividad física y su vida cotidiana. La clase 2 ya son pacientes que tienen un síntoma de disnea de grado leve, ante esfuerzos que son moderados. La clase 3 ya tiene un signo de insuficiencia cardíaca de grado moderado, una disnea moderada ante esfuerzos normales de la vida cotidiana. Y la grado 4 es el paciente que tiene disnea de reposo, el paciente que no se puede levantar, el paciente que no camina justamente porque el grado de disnea es muy alto. Bien. En cuanto a otra de las clasificaciones que van a ver es de acuerdo a en qué parte del ciclo cardíaco se encuentra esa insuficiencia cardíaca. Si es una insuficiencia cardíaca sistólica o si es una insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca sistólica cursa con disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Ese ventrículo lo que tiene una disminución de su contractilidad. Por eso van a ver que tiene un volumen sistólico que está reducido, el vaciamiento ventricular va a ser inadecuado, lo va a hacer a costa de aumentos de presiones de llenado, va a haber dilataciones generalmente del ventrículo izquierdo y esas elevación de las presiones de llenado van a llevar a la congestión pulmonar. Eso es bien una insuficiencia cardíaca sistólica. Acuérdense siempre la disminución de la contractilidad del ventrículo. En cuanto a la insuficiencia cardíaca diastólica, lo que el paciente tiene alterado es la diástole. Entonces tiene una afectación en la relajación y no en la contractilidad. Generalmente también consta con elevación de las presiones de llenado, pero el volumen sistólico de ese paciente se mantiene normal. La causa más común que van a ver de insuficiencia cardíaca diastólica es hipertensiva, justamente. Bien. Esta es otra clasificación que no vamos a hacer mucho hincapié en esta, porque es una clasificación que se utiliza mucho en cardiología, pero es una clasificación cardiográfica, que ya no tiene que ver con la semiología del paciente, con cómo nos llega el paciente, sino que tiene que ver con un parámetro que es la fracción de eyección, que tiene que ver con la cantidad de sangre que se expresa en un porcentaje determinado que volvea en el ventrículo en cada latido del corazón. A eso se le llama fracción de eyección. Y ese parámetro lo determina el ecógrafo. Y de acuerdo a eso vemos que el paciente tiene una fracción de eyección normal, una fracción de eyección reducida o una fracción que está en el límite. A grandes rasgos, sepan siempre, un paciente que tiene mayor del 50% de su fracción de eyección es normal. Un paciente que tiene menor al 50% es una fracción de eyección ya disminuida. Pero bueno, es un parámetro ecográfico, lo traje justamente para que sepan que existe. En cardiología es
es un parámetro con el que justamente nos determina mucho el tratamiento del paciente, pero lo más importante es que el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca uno lo puede hacer de forma semiológica. Bien, y según el gasto cardíaco del paciente, que es la última clasificación que hablamos, podemos ver justamente que pueden cursar con gasto cardíaco disminuido o con gasto cardíaco elevado. Generalmente las patologías que cursan con gasto cardíaco disminuido son patologías puramente cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, absolutamente todas, las obstructivas, la hipertensiva, la dilatada, las valvulopatías, como les dije anteriormente, sea de la índole que sea, y las pericárdicas. Las que causan con gasto cardíaco elevado justamente son patologías que no son de índole puramente cardiológico, como es el hipertiroidismo, como la anemia, el embarazo, la anafilaxia de diferentes drogas, justamente es que aumenta el gasto cardíaco del paciente, el shock séptico también generalmente cursa siempre con gasto cardíaco elevado y la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué traigo a colación esto? Para hacer diagnósticos diferenciales también. Van a ver que, por ejemplo, cuando después vean insuficiencias hepáticas, comparten muchos signos y síntomas comunes con insuficiencia cardíaca, sobre todo la derecha. La de insuficiencia cardíaca derecha, que dijimos que trae congestión a nivel venoso sistémica, que son los edemas, la citis, la congestión hepática, el dolor en el hipocondrio derecho, por distensión de la cápsula de Gleason y demás, justamente no lo da solamente la insuficiencia cardíaca, sino también, por ejemplo, la hepática. Entonces uno lo que tiene que hacer ahí, si bien comparten el signo y el síntoma, es discernir entre sí uno de los otros. Bueno, y a modo de concluir, lo que me interesa que sepan es que a nivel concepto, la insuficiencia cardíaca es la condición final de las mayor patologías cardiovasculares. El diagnóstico primario siempre es semiológico, o sea, comiencen con un buen interrogatorio, hagan un interrogatorio siempre dirigido al paciente, pregúntenle si ese paciente tiene disnea, qué tipo de disnea, si es algún esfuerzo, si es un reposo, cómo duerme ese paciente, si ese paciente duerme sentado, si ese paciente tolera comportamiento de cúbito, si ese paciente lo despierta la falta de aire. Signos clínicos, acuéstenlo al paciente y siempre véanle el edema en las piernas, qué grado de tiene, si es una cruz, dos cruces, sigan por la citis, ver si tiene signos ascíticos a nivel del abdomen, ver si está la congestión con el espejo patollar y la palpación en el hipocondrio. Generalmente al paciente le duele el hipocondrio. Hacer ruido siempre. Busquen el desplazamiento del choque de punta, que lo da justamente las patologías dilatadas. Oculten siempre campos pulmonares desde bases hasta vértices. Busquen los crepitantes. Busquen la abolición del murmullo vesicular, que lo puede dar justamente un paciente que tiene un derrame pleural, donde no van a encontrar crepitantes, pero sí van a encontrar no van a encontrar el murmullo vesicular normal. Busquen la ingurgitación yugular siempre, acuéstenlo al paciente y vean qué grado de ingurgitación yugular tiene. Y todo paciente que siempre tenga disnea, vayan a buscar si es de causa de origen cardiológico o no, de forma semiológica. Bien, perfecto. Bueno, chicos, un tema un poco tedioso para el lunes a la mañana. Pero bien, ¿quieren ir haciéndome algunas preguntas? No sé si los puedo escuchar o pueden escribir. Yo no tengo ninguna por el momento, profe. Bien. De todas formas, yo les voy a compartir este Power para que les queden. Perdón que se los di así de esta forma, pero tiene varias imágenes que querían justamente que los vean para evaluar la placa de tórax, para evaluar la ingurgitación yugular y bueno, quiero que les quede. Así que si no tienen ninguna pregunta, yo se los voy a pasar a su profesora para que ya se los apunte a ustedes. ¿Sí? Dale, profe. Perfecto. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, los libero. Los libero que vayan, busquen el libro de semiología
el Álvarez, el Cosios, son libros muy buenos, te van a hablar justamente de la semiología de esto, lo que yo les explicaba, busquen siempre la insuficiencia cardíaca en la parte semiológica, es importante que al paciente lo revisen, que al paciente le tomen la presión, le tomen la frecuencia cardíaca, lo oculten, hagan un interrogatorio dirigido y busquen justamente todos estos signos, ¿saben? Bueno, los libero hasta la próxima clase. El lunes que viene yo voy a estar de nuevo con ustedes dándoles cardiopatía isquémica, ¿saben? Gracias, profe. Bien, hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Chao, profe.